El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Continuamos en este domingo con la misma temática del domingo pasado: las relaciones humanas, las relaciones comunitarias, en donde quiera que nos encontremos, que es la familia, el trabajo, la comunidad, los vecinos, los grupos de personas. Son necesarias 2 condiciones muy cristianas. La que hace 8 días nos decía Jesús: si tu hermano ves que comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. ¿Sí? Si te escucha y te hace caso, habrás salvado a tu hermano. Si no te escucha y ni te hace caso, mira, tu hermano morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. De tal manera que Jesús nos dice que nos debe interesar el hermano, que debemos preocuparnos por el hermano, que debemos hacer lo que nos corresponde en ayudarle. Si se ha desviado del camino, ayudarle. Si nos hace caso, bendito Dios, porque salvamos su vida y también la nuestra. Si no nos hace caso, dice, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Pero si no le dices nada a tu hermano, va a morir por su pecado, pero a ti te voy a pedir cuenta de su vida. Eso nos dice el domingo pasado. Para continuar en esta relación, hoy Pedro le pregunta a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? La ley dice que hasta 7 veces. Por eso le dice hasta 7 veces. Y Jesús le dijo: no 7, sino hasta 70 veces 7. Siempre. Es una barbaridad de veces. Siempre el perdón. Dios siempre perdona.
Nunca se cansa de perdonar. Y por eso nos invita siempre y nos dice: vengan a mí. Si sus pecados son rojos como la sangre, blanquearán como la lana. Y cuando Dios perdona, no vuelve a acordarse más de sus pecados. El confesor tampoco vuelve a acordarse. Nosotros los sacerdotes, cuando realizamos el sacramento de la confesión, pues a la siguiente confesión y me vayan a preguntar: padre, ¿se acuerda de lo que le dije? No me acuerdo nada. ¿Verdad? Nada. Y no que no quiera, pues no me acuerdo. Si humanamente no me acuerdo, ahora divinamente Dios no vuelve a acordarse más, lo borra completamente. Sí. No hay pecado que no se perdone. El único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, que es la negación de la gracia de Dios que me puede perdonar. Dios a nadie va a condenar, a nadie condena. Somos nosotros mismos los que nos condenamos por no aceptar la gracia y la misericordia de Dios. Dios estará esperando hasta el último momento nuestro arrepentimiento. Pero si no nos acercamos a Él, pues aunque Él quisiera salvarnos y perdonarnos, no nos dejamos, nos apartamos. Dos cosas son abominables, dice hoy la palabra de Dios: el rencor y la cólera. Y sin embargo el hombre se aferra a ellas, al rencor y la cólera. A ver, hagamos un ejercicio hoy. Piensen ustedes, ¿qué persona les hizo daño? ¿Hace cuánto tiempo? A ver, vean a la persona que más tiempo tiene que les hizo daño. Mírenla, ahí está en su mente, en sus sentimientos. ¿Hace cuánto? Todavía no le pueden perdonar. Hay alguna persona que incluso dijeron: para mí está muerta, la mataron, nada quiero saber de esta persona. La mataron, la asesinaron ya, porque les hizo daño. Sigue habiendo coraje, sigue habiendo el dolor, porque cuando el hombre se aferra a la cólera y al rencor, el dolor nunca se acaba, nunca, permanece, porque le da coraje que le hayan hecho tal cosa y siente el odio y espera el momento para la venganza. Él lo espera. Cuando Dios nos pide el perdón, que perdonemos, es porque quiere nuestro bien, la paz en nosotros. Pasa por alto las ofensas, dice, como Dios pasa las ofensas por alto. Perdona. Y nos pone este ejemplo Jesús. Mira, para entrar al reino de los cielos, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus servidores. Le presentaron al primero que le debía muchos millones, estaba muy endrogado, de tal manera que dijo el rey: véndanlo a él, vendan a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para que pague la deuda. ¿Alguno ha tenido deudas alguna vez y que ya de repente no puede ni pagar? Y que le empiezan a cobrar intereses sobre intereses y que la deuda se hace mayor. Ya no puede. A veces dicen: estoy hasta aquí a punto de ahogarme, ya estoy quebrado en todo. Pues le vamos a embargar, dicen. Hijo, hablan del embargo y dicen: no, pues lo único que tengo. No quisiera que viniera el embargo para que salde la deuda. Pues este hombre debía muchos millones y dijo: pues véndanlo todo lo que tiene a él como esclavo. Pero él le dijo al rey: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Se postró ante él, le suplicó que tuviera paciencia y el rey
tuvo paciencia con él y hasta le perdonó la deuda. Miren cómo lo liberó. Rápido, de tanto tiempo con esa deuda, tanto dolor, y ahora llega el tiempo en que se puede quedar sin nada. Pero cuando éste salió, dice que se encontró con un compañero que le debía poco dinero. Lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. Y este compañero también se puso de rodillas y le dijo: ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo. Pero él no quiso. Lo metió en la cárcel hasta que le pagara el último centavo. Cuando sus compañeros se enteraron, fueron a ver al rey, dice Jesús, y le dijeron lo que había pasado. Entonces el rey mandó llamar al primero que le había perdonado todo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿Por qué no hiciste lo mismo con tu compañero? Ahora ya no hay perdón. Dice: métanlo a la cárcel hasta que pague toda la deuda. Quienes han estado en la cárcel sabrán lo que ahí se vive realmente. Ahí es cuando valoran todo lo que se tiene perdido, incluso algún tiempecito nada más. Es tan difícil la vida en la cárcel que no pueden ser libres ahí ni ellos mismos en su conciencia. Maltratados, perseguidos, golpeados, hasta que pague el último centavo lo metieron. Y Jesús termina el pasaje del Evangelio de hoy diciendo: pues lo mismo hará mi Padre con ustedes, si cada quien no perdona de corazón a su hermano. ¿Sí? Decía el otro pasaje del Evangelio: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué vienen y me piden: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, ayuda a fulano, dale la salud, Señor? ¿Y por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Qué nos dice hoy? Perdonen. No guarden rencor ni cólera a nadie. La convivencia humana en la familia se rompe cuando nace el rencor, cuando nace el coraje. Se rompe la sana convivencia humana hasta que no llega el perdón. Es entonces cuando se renueva la comunión en la familia, en la comunidad, cuando se perdona. ¿Sí? Queridos hermanos, yo los invito a que en este domingo hagamos un ejercicio de este perdón. ¿Sí? Alguien te dijo una mala palabra, alguien te ofendió en la misma familia. Hoy podrás acercarte a pedir el perdón y tú también a dar el perdón que te pide. Perdonar. ¿Sí? Si no puedes decir una palabra, pues acércate, dale un abrazo, sorpréndele dándole el abrazo y dile: perdóname. Y responde tú: te perdono, no pasa nada ya. Nuestra convivencia tiene que mejorar, nuestra vida tiene que mejorar. Pasa por alto la ofensa y no vuelvas a sacárselo después para decirle: ¿de qué sirve que le perdone? Ya le perdoné una, ya le perdoné otra, ya le perdoné otra. ¿Cuántas veces? Jesús nos dice hoy: hasta 70 veces 7. Pero hagamos hoy el ejercicio. Con algo pequeño, a lo mejor no tienes enfrente a la persona que te ha hecho una gran ofensa y que te duele más, pero empieza con uno pequeño que tengas ahí hoy. Y si tienes a aquella persona enfrente, pues es el momento también tanto de perdonarle, ¿sí?, y pedirle perdón.
Dios nos perdona siempre. Su misericordia es grande. No quiere que nadie se pierda. Él no va a condenar a nadie. Pero nosotros sí podemos condenarnos por despreciar la misericordia de Dios en los sacramentos. Eso sí puede pasarnos a nosotros. El amor de Dios nunca cambiará. Siempre será grande y no dejará que ninguno de sus hijos se pierda. Como no quiso que se perdiera Judas. Pero Judas no quiso volver a los brazos de su maestro. Y nos puede pasar lo mismo. No volver a los brazos de nuestro Dios. Que el Señor nos conceda poner en práctica el perdón en nuestras familias, en nuestra comunidad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de sus ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque aunque yo soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron el criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Acudimos hoy, queridos hermanos, a la realización de un milagro que Jesús hace en la ciudad de Cafarnaúm. Jesús entró a la ciudad de Cafarnaúm. En esa ciudad hay un oficial romano que gobierna. Hay una pequeña descripción de quién es este oficial romano. Es un hombre que gobierna, pero que ama a su pueblo. Esto lo dicen los ancianos cuando van a ver a Jesús. Merece que lo ayudes. Y cuando nosotros decimos a alguien también que merece esto y más, significa que ha hecho méritos, ¿verdad? Por eso decimos lo merece. Por su forma de vivir, por su forma de actuar, decimos se lo merece, como si fueran méritos tal cual, o ha hecho méritos. Aquí los ancianos le dicen a Jesús: merece que lo ayudes, porque ama mucho a su pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Estos ancianos creen que el gobernante, este oficial, ha hecho méritos y que por esos méritos merece la ayuda de Dios.
Sin embargo, el gobernante pues no manda a los ancianos para que vean a Jesús por los méritos que tiene. El gobernante, el oficial romano, no dice: yo ya hice méritos, me lo merezco. No. Sabe que Jesús puede hacer mucho por ellos, sí. Pero lo más importante es que él ama a su pueblo y que hay un criado que tiene enfermo y que desea que ese criado esté curado. Se preocupa por su pueblo hasta por un criado que tiene. Si quisiéramos ver hoy cuánto amor tienen nuestros gobernantes por el pueblo. Si se enferma un trabajador, con trabajos le dan permiso para que vaya al médico. Si el médico le da una incapacidad, pues ya están molestos porque pues no va a trabajar. ¿Cómo podríamos decir hoy: nuestro gobernante, donde sea, cualquiera que éste sea, ¿verdad?, merece, porque ama a su pueblo y hasta nos ha construido esto? Jesús, conociendo esta súplica, dice, se puso en camino para ir a curarlo. Cuando ya estaba cerca de donde estaba el enfermo, el mismo oficial mandó a unos amigos para que le dijeran: no soy digno de que tú vengas a mi casa. Por eso ni siquiera yo fui personalmente a verte. No soy digno. Basta con que tú digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Y Jesús alaba la fe de este oficial. Sin verlo, finalmente Jesús conoce todo, sabe quién es. Pero ante los demás les dice Jesús: les aseguro que ni en Israel siquiera he encontrado un hombre con una fe tan grande como la de este gobernante, este oficial romano. El oficial, con la fe que tiene, pide intercesores, pide que le ayuden. Cuando nosotros amamos a Dios, creemos en Él, siempre vamos a pedir también que nos ayuden a pedirle. Y no faltará quien diga: Señor, ayúdalo, merece que lo ayudes porque es una buena persona. No faltará. El oficial dijo: yo ni siquiera me sentí digno de ir personalmente. Cuando Jesús alaba la fe de este hombre, es porque el criado estaba siendo sanado en ese momento. Regresaron todos y vieron al criado sano. ¿Qué no hace Dios por nosotros cuando lo amamos? Cuando no buscamos hacer méritos, aunque todavía andamos diciendo hay que hacer méritos para salvarnos, hay que hacer méritos, como si la salvación viniera por nuestros méritos. No. La salvación viene por la fe que manifestamos a Dios con nuestras obras. La fe de este hombre se manifiesta con las obras. Ama a su pueblo, hace todo por él y hasta en lo más insignificante se preocupa por él. Cree en Dios, cree en Jesús, cree que Jesús puede sanarlo también. Conoce su limitación humana este gobernante. Dice: no soy digno, por eso ni siquiera vine ante ti. Yo personalmente no lo hice. Queridos hermanos, en este día también nosotros analicemos nuestra fe. Creemos o hemos creído y hemos pensado que estamos haciendo méritos para que Dios nos ayude.
Miren cómo hay quien a veces se acerca y le reclama a Jesús: Señor, si te estoy sirviendo, si me estoy entregando a ti siempre, si hago por ti esto, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no me haces caso? No son los méritos, sino la fe y la confianza en Dios. Creo, confío y sé que Él lo hará como Él quiera y cuando Él quiera. Hemos de orar. La primera lectura nos pidió hoy orar por nuestros gobernantes. Es justo, dice, es agradable, es alabable orar por nuestros gobernantes. Oremos también este día por nuestros gobernantes. Pidamos a Dios que les llene del Espíritu Santo para que aprendan también a amar a su pueblo. Lo que significa verdaderamente amar a su pueblo, ¿verdad? Preocuparse por su pueblo. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con Jesús y frente a Él una mujer viuda que va a enterrar a su hijo. Es único. La muerte siempre nos desconcierta y pues nos llena de dolor, de tristeza. La muerte nos une. La muerte de un ser querido nos reconcilia incluso. Esta mujer es viuda y tiene solo un hijo y muere, lo que significa que se queda en un desamparo completo. ¿Quién podrá ver por esta mujer? Es una experiencia humana. Cuando Jesús llega a esta población llamada Naín y ve que llevan a este joven muerto, sintió compasión, sintió lástima de lo que estaba pasando. En la Biblia, cuando se habla un poquito de lástima, es equiparable a la compasión, a la empatía. Estas tres palabras expresan una actitud de Jesús. Lástima es: me duele lo que está viviendo la otra persona. Compasión es: sufro con la persona que está sufriendo.
me hago uno con los demás. Y es lo que hace Jesús. Se une al dolor de esta mujer. Detuvo a los que llevaban al féretro y lo tocó, dice el Señor. Y le dijo a la mujer: no llores. Las palabras de consuelo siempre serán esta: no llores. Y no llores es: hay algo más grande que esto, hay algo mejor que esto. Recordamos a Jesús cuando lo llevan al Calvario y ve llorando también a María su madre y a las demás mujeres, y les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, no lloren. A María también le consuela desde la cruz: mujer, madre, ahí está tu hijo, no llores. Y tocándole le dijo a este joven: óyeme, joven, levántate, yo te lo mando. Todo lo que Jesús habla tiene poder. Su palabra tiene poder. Por ello él mismo nos dijo: todo lo que pidan en mi nombre al Padre, se los concederá, pero en mi nombre. La importancia que tiene siempre de orar en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús. Todas nuestras oraciones que hacemos en la Santa Misa, todas terminan siempre por nuestro Señor Jesucristo. Todas las oraciones que hacemos en la misa, por Jesucristo nuestro Señor, o sea, en el nombre de Jesús. Levántate. Y se lo entregó. El joven se levantó enseguida, estuvo hablando, y Jesús se lo entregó a su madre. En la cruz también Jesús es bajado de la cruz y es entregado a su madre. Así como cuando viene al mundo un niño, nace y lo ponen en brazos de su madre. Ahí estará seguro. Todo lo que está en manos de Dios lo pone también en nuestras manos. Pues Dios desea siempre actuar en nosotros, actuar en nuestra vida, actuar a través de nosotros. Dios lo pone en nuestras manos. Ha puesto el mundo en nuestras manos también. Así como decimos, está el mundo en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Sí. Nuestras vidas están en las manos de los demás y en las nuestras. En tus manos está la vida de tantos seres queridos, en tus manos. Y así como decimos, Dios es dueño de la vida y Él puede hacer lo que Él guste con la vida, también nosotros, porque Dios actúa en nosotros, seremos capaces de cuidar la vida de los demás, porque Dios ha puesto la vida en nuestras manos. Se le entregó a su madre. La fama se extendió tanto que empezaron a decir: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Queridos hermanos, ante el misterio de la vida, pensemos en ello primero, en la vida. La muerte solamente es un paso. Pensemos en la vida, que es más grande que cualquier cosa. La vida donde Dios habita, la vida donde Dios está siempre. Esa vida está en nosotros. Tan es así que Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. La vida por encima de todo. Pidámosle al Señor que reciba nuestras vidas en sus manos, que nuestra vida esté en sus manos. No estaremos en mejor lugar que en Él. Y quedémonos ahí en sus manos.
No tratemos de hacer con nuestra vida lo que nos plazca, lo que nosotros queramos, lo que pensemos que es lo correcto, sino lo que Dios quiere realmente. Que el Señor nos conceda la gracia de agradecer el don de la vida, porque si aún podemos nosotros disfrutar con todos nuestros sentidos de lo que Dios ha creado, es porque Dios se compadece de nosotros. Y aún a veces en medio del dolor y del sufrimiento, ahí está. Vive con nosotros, sufre con nosotros, padece con nosotros cuando estamos en sus manos. Pidámosle que nos ayude a permanecer siempre en Él. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hoy este pasaje del Evangelio que hemos escuchado, Jesús se dirige a la multitud, aunque no sepamos en dónde se encuentra, pero el Evangelio no nos dice ahora. Simplemente dice: Jesús dijo, ¿con quién compararemos a los hombres de esta generación? Y una comparación tan sencilla que dice: se parecen a los niños que se gritan en las plazas. Quizás alguna vez hemos tenido alguna experiencia de ver a los niños cuando juegan, pero juegan como si estuvieran peleando desde lejos, ¿no? Que se gritan los unos a los otros de lado a lado, pero nunca van al encuentro. Se gritan palabras, ¿sí? Pero nunca hacen un pleito físico. Se gritan simplemente. O sea, nunca se deciden a hacer algo. Y dice Jesús: así son los hombres de esta generación. Y viene al recuerdo Juan el Bautista. Dice: cuando vino Juan el Bautista, un hombre que ni comía ni bebía, que no se juntaba con la gente, que simplemente cuando salió a predicar la conversión, el arrepentimiento, el bautismo, solamente lo hacía como un hombre que hablaba en nombre de Dios, pero no convivía con la gente. Hacía la predicación, se iba nuevamente. Y entonces la gente decía: ese está endemoniado, porque ese no comparte con nosotros, ese no vive con nosotros, ese vive allá solo. Después dice Jesús: viene el Hijo del Hombre, que come, bebe, convive con los pobres, con los pecadores, con los publicanos, con los servidores públicos. Y la gente dice: ese es un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Por ello dice: cantamos canciones tristes y no han llorado. Cantamos canciones alegres, tocamos la flauta y no han bailado.
Como cuando alguien dice, pues a ustedes, ¿quién los entiende? ¿Ah? Si les dan pan, porque les dan pan; si no les dan, porque no les dan. ¿Sí? Si los atienden, porque los atienden; y si no, pues porque no los atienden. Si se preocupan, porque se preocupan; y si no se preocupan, porque no se preocupan. Solo quien tiene la sabiduría de Dios puede entenderlo. No es la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. ¿Cómo actúa Dios con nosotros? Esperamos siempre ver cristianos bautizados católicos caminando. Esperamos verlos siempre santos, ¿sí? Sin cometer ningún error. Y como vemos siempre cristianos, algunos mediocres, otros con poco esfuerzo, pues decimos, pues esos son unos hipócritas. ¿Para qué van tanto a misa, a comulgar, a escuchar la palabra, si no cambian, si son los mismos? Dice, vuelven a su misma vida, ¿sí? Vemos algunos que se esfuerzan por vivir mejor su vida cristiana y decimos, ¿qué hacen esos encerrados? Que se salgan a trabajar. Vemos a los que viven en el convento, donde pasan muchas horas ante el Santísimo en oración, y decimos, esos deberían salirse a trabajar. Esos no son productivos ahí encerrados. ¿Qué hacen? Vemos otros que salen y que andan entre la gente realizando tantas obras y dicen, esa es una exageración. Sí, está bien que hay que hacer apostolado, que hay que juntarse con la gente, pero esa es una exageración. Si la iglesia habla en cuestiones sociales, dicen, la iglesia que se mete en cuestiones sociales, la iglesia que se dedique a lo suyo, sin saber qué es lo suyo, ¿eh? Es como lo que dijeron de Jesús. Si ese fuera un profeta y hablaría de Dios y no andaría con publicanos y pecadores, no se juntaría con servidores públicos. No se entiende, dice Jesús, no se les entiende qué es lo que quieren. Hoy, queridos hermanos, tendríamos que preguntarnos si nosotros pertenecemos a alguno de estos grupos. Sí. Si venimos a la misa, escuchamos su palabra, pero volvemos a nuestra vida, a hacer lo que estamos haciendo siempre, sin importarnos si algo tiene que ver Dios en nuestra vida. Volvemos a lo mismo. Durante el día o durante la semana se nos olvida qué nos dijo Dios. No nos acordamos más de su palabra. Hoy pidámosle pues que nos conceda la gracia de ser testigos donde nos encontremos. Si no vamos a hablar de Dios con las palabras, que sí lo hagamos con nuestro testimonio. Una presencia de Jesús llena de alegría, de testimonio, de comprensión, de compasión, de tolerancia, de respeto, de escucha. Son actitudes de Jesús ante los demás siempre. Pues que también nosotros aprendamos hoy a dar ese testimonio con alguna de estas actitudes. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a una mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores?
Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy a San Mateo apóstol. Como él escribe el cuarto evangelio, sobresale la narración del llamado de Jesús al apóstol Mateo. Sobresale este llamado en su evangelio, como si estuviera escribiendo de él mismo, ¿verdad? Estuviera escribiendo su vida de él mismo. Como San Pablo cuando habla de apóstol y dice: yo soy apóstol indignamente, aunque soy como un aborto, pero fui elegido por Dios, fui elegido por Jesucristo y enviado para anunciar el evangelio. Aquí Mateo relata cómo fue su llamado y lo pone en tercera persona, porque dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Imagínense que yo empiezo a hacer mi biografía y empiezo a decir: en aquel tiempo, en aquel año de 1980, el Señor vio a un hombre llamado Ramón, todo travieso, ¿sí?, pensando en otros caminos, y el Señor lo llamó y le dijo: sígueme. ¿Sí? Como si fuera otro el que está escribiendo. Así es Mateo. Y cuando Jesús llama a Mateo, nos impresiona cómo fue a su oficina Jesús. No se lo encontró ahí en el camino, fue a su oficina. Era cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos buscaban hacerse ricos fácilmente ahí, porque era fácil hacerse ricos. Mateo seguramente que tenía esa idea también: hacerse rico pronto cobrando los impuestos. Y Jesús llegó a su oficina y le dice: sígueme. ¿Qué vería Mateo que inmediatamente dice? Inmediatamente se levantó, dejó todo y lo siguió. ¿Qué vería Jesús? ¿O de qué vería Mateo en Jesús? Dejó todo, lo siguió. Bueno, dice que Mateo siguió a Jesús, pero ¿a dónde se fueron en ese momento? ¿Se fueron a la casa de Mateo? No. Y dice que invitó a comer. Bueno, aquí ya nos puede poner en otro momento, porque pues ¿a qué hora preparó la comida Mateo? ¿Ah? En la casa. En el mismo momento pues no preparó la comida. Los invitados tampoco fueron así de pronto. San Mateo nos dice que se fueron a su casa y ahí hubo una comida y asistieron muchos publicanos, muchos pecadores, todos sus amigotes de Mateo, todos. Y además también fueron los fariseos que andaban viendo a ver qué hace Jesús. Entonces se preparó esa comida. Podríamos preguntarnos, ¿y todos los demás que fueron ahí, sus amigos, ya sabrían lo que estaba haciendo Mateo? Están todos los publicanos ahí, servidores públicos. Cuando están a la comida, los fariseos comienzan a decir a los apóstoles, los llaman a los demás y les dicen: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? A veces nosotros solemos responder:
Pues pregúntenle, ¿no? Imagínense que me vieran entrando a mí a la cantina más famosa de Atlacomulco. ¿Cuál es? Que fuera ahí constantemente. ¿No se la saben ustedes? Ah, bueno, qué bueno que no la saben. Imagínense que me vieran casi entrar diario ahí. Van a decir: oigan, ¿y por qué su padre va ahí siempre a la cantina? Pues ya, pues pregúntenle ustedes. Pues ¿para qué me preguntas a mí? Pregúntale a él, ¿no? Por los apóstoles igual. ¿Por qué su maestro come? No solo vino a comer con este publicano, no, come con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Dice el Evangelio, dice San Mateo, que Jesús los oyó. Dije, pues, ¿estarán platicando tan fuerte? ¿Estarán dentro ahí metidos también con ellos? Pues San Mateo dice que Jesús oyó, ¿ah? Y entonces les respondió, fue a verlos y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Desea Jesús que los pecadores participen del reino de Dios. Pero dice: vengo a llamarlos. Mateo respondió al llamado de Jesús. Se fue tras él inmediatamente. Entonces los pecadores son llamados para participar en el reino de Dios. Solo hace falta responder, irse detrás de Jesús, irse con él. No quiere Jesús llamar a los pecadores para decirles: pues síganle, sigue tú siendo cobrador de los impuestos y hazte rico ahí, y pues solo te anuncio que te vas a salvar. Ah, bueno, pues qué bonito así, qué bueno. No, Jesús dice: sígueme, deja eso, ese estilo de vida que estás llevando, déjalo, tú sígueme, yo deseo que tú te salves. Hay mucho atrás, sí, hay mucho pecado atrás, sí, pero yo deseo que tú te salves, sígueme. Mateo, dejándolo todo, lo siguió. De este hombre, pues no sabemos ni qué fue después de la muerte de Jesús, pero se cree que fue a misionar, y en Antioquía, algunos de sus biógrafos dicen que ahí es muy probable que haya escrito ahí el Evangelio de San Mateo, en Antioquía. ¿Qué nos queda a nosotros hoy al contemplar esta figura de Mateo? Pues en primer lugar, este mensaje que hoy nos ha concedido escuchar. El pecador está invitado a participar en el reino de Dios. El enfermo es el que necesita al médico. Tú y yo tendríamos hoy que preguntarnos: ¿necesito yo del médico? ¿Estoy enfermo? Y no enfermo solamente del cuerpo, sino alguna enfermedad del alma que constantemente me está molestando. Hasta parece una enfermedad crónica, que ahí está duro y me tomo mi pastillita y más o menos me siento bien un tiempo. Es decir, me acerco a la confesión, Dios me da su gracia y más o menos ahí voy caminando un tiempecito, pero otra vez vuelve lo mismo, otra vez. Y de repente una y otra vez, y me desanimo, ya no me quiero tomar el medicamento, ya no quiero el tratamiento, ya es que no me curo. El pecador, cuando sigue a Jesús, se deja curar por Él. Siempre confía en Él. Sabe que obtendrá la salud, la salvación. Pidámosle al Señor que nos conceda seguirlo siempre. Seguir a Jesús no significa: ya no voy a cometer ningún pecado. Ya el Señor, no, Dios sabe cómo eres, ¿sí? Y como dijo aquel borrachito, ¿verdad? ¿Sí?
que lo invitaron a la fiesta y se puso borracho. Y le dicen, ¿otra vez ya te pusiste borracho? Pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Ya saben cómo soy. Parece que a veces sí le decimos al Señor, si ya sabes cómo soy, Señor, ¿para qué me llamas a estar aquí a trabajar? Si ya sabes. Dios nos conoce, pero nos sigue invitando a seguirlo. Pidámosle la gracia que necesitamos para no apartarnos jamás de Él. Nos ha llamado a trabajar, como dice el apóstol San Pablo, unos apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, en fin, todos tenemos un servicio. Estamos llamados a servirle. Pidámosle al Señor que no permita que nos apartemos de Él y nos dispongamos a seguirlo siempre. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio en el que se resalta ahora aquellos que son llamados por Dios para el anuncio del Evangelio. Dice que mientras Jesús recorría los pueblos y ciudades anunciando el Evangelio, le seguían varias mujeres de las que habían sido expulsados varios demonios, que habían sido sanadas de varias enfermedades. Y dice el Evangelio que eran muchas mujeres, aunque cuando da nombres solamente habla de 3, ¿verdad? María Magdalena, Susana y la mujer de Herodes. Pero dice muchas otras más, solo para referirse que estas mujeres no eran bien vistas además en esta sociedad porque tenían su fama. Pero lo que resalta es Jesús las había librado, habían sido sanadas. Lo que también nos lleva a pensar que en el Evangelio pues nunca se dice que a los apóstoles los haya sanado, ¿eh? Que los haya liberado de los demonios. A ellos simplemente los llamó. Y ahí está Mateo el día de ayer, cobrador de impuestos, lo llama. Mateo le ofrece una comida. Mateo es el que se dispone a seguirlo. Pero no eran personas también que tuvieran muy buena fama los apóstoles. De donde salieron no tenían buena fama. Sin embargo, de ellos en el Evangelio no dice que los haya liberado. Es a veces distinta la reacción, y eso nos hace ver lo que Dios ha creado. Es distinta la reacción del hombre y de la mujer, ¿sí? Y aunque a veces no alcanzamos mirar bien, en algunas cosas a la mujer le cuesta más trabajo, por ejemplo, perdonar
es, como decimos a veces, un poco más rencorosa. Al hombre pues, le vale de repente, no decir, no, pues ya pasó, ya me hizo lo que me hizo. No todos, desde luego, ¿verdad? No así como que es una norma general, pero sí a muchas mujeres les cuesta más trabajo el perdón, ¿sí? Y es que a los hombres, cuando Jesús llamó a los apóstoles, ellos mismos se entregaban a Jesús. Inmediatamente había ese contacto de los apóstoles, lo hubo, y de los demás también que encontró y que los llevó a la conversión. Por ejemplo, Zaqueo. Fue a la casa de Zaqueo y Jesús no le dijo nada. Es Zaqueo el que le dice a Jesús: Señor, mira, quiero dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, yo le voy a restituir 4 veces más. Jesús no dijo: a ver, Zaqueo, ven, te voy a hacer una oración para un exorcismo, para sacarte tantos demonios que tienes de ahí, porque has hecho tantos males, has robado a tanta gente. No, Jesús no hace eso con ellos. El encuentro los hace cambiar. Dejándolo todo, lo siguieron. A las mujeres las libera, no solo porque ellas no quisieran también, sino porque era necesario hacerles ver que hombre y mujer, Dios los había creado con la misma dignidad, y que la misión de anunciar el evangelio no era exclusivo de los hombres, sino de hombres y mujeres, y que cada quien tendría su misión, cada quien tendría algo que hacer en este anuncio del evangelio. Como dice el apóstol San Pablo, unos son profetas, otros apóstoles, otros evangelistas, en fin, cada uno tiene una misión, no todos somos iguales. Y la misión, además, con distintos carismas, ministerios o servicios, pero la misión debe llevarse. A quienes Dios elige de manera especial para anunciar su palabra, de alguna manera es un llamado especial, como vemos en la primera lectura, cómo San Pablo le escribe a Timoteo. Hoy, cuando estaba yo reflexionando esta lectura, decía: hoy en este día el Señor se fijó en mí, porque entre otras cosas que decía es: recuerda, ¿sí? Recuerda tu consagración, tu entrega que hiciste ante mucha gente. Déjenme ya decirles bien el texto completo, donde dice: ten en cambio, dice, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Hacer la profesión ante numerosos testigos. Yo recuerdo que el día de mi ordenación hubo miles de testigos, miles, porque millones podría decir incluso, porque por medio de la televisión eran muchísimos, miles, ¿sí? Los que estaban ese día en la celebración de mi ordenación eran miles, ¿sí? Y eran testigos. En ese momento fueron testigos de tan admirable profesión, dice, que hiciste. En el momento en que San Juan Pablo II nos preguntaba, ¿sí?, si nosotros queríamos. ¿Quieres? Sí quiero. En que respondíamos: sí quiero. Y entonces hoy, cuando leía esto, decía:
me recuerda la misión que tengo. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, amor, paciencia y mansedumbre, y lucha en el noble combate de la fe y conquista la vida eterna. Esa es mi misión. Además de prevenir de lo que nos ha dicho antes el apóstol San Pablo en Timoteo, de prevenirnos de tantas cosas que suceden, que dice: todo lo que te he dicho anteriormente debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos, insultos y sospechas perjudiciales y continuos altercados propios de los hombres de mente depravada, privados de la verdad, que consideran que la religión es su negocio. ¿Cómo previene de todas estas cosas? Enseñar con rectitud la doctrina, abstenernos de meternos en discusiones vanas. Quien se afana en enseñar no lo que dice la Escritura, y dice, y la doctrina, la religión verdadera, la doctrina propia. Cuando vemos hoy a veces tantas discusiones por algunas cosas, en este tiempo sobre todo, entre sacerdotes, obispos, incluso algunos cardenales, que no están de acuerdo la forma de cómo el Papa Francisco va conduciendo a la iglesia ahora en un camino sinodal, y no entienden, y entonces comienzan a decir que el Papa hasta es un anticristo, dicen, ¿sí? Y lo llegan a decir algunos sacerdotes, los vemos en las redes sociales, y entonces hay muchos que les creen, ¿sí? Por eso dice que enseñan esas doctrinas para llevar a otros a la perdición, ¿sí? Todos aquellos que creen, porque lo dijo un sacerdote tal, porque lo dijo un obispo tal. No. En primer lugar, el único que puede guiarnos es Cristo, es nuestro pastor y nuestro guía, ¿sí? Y el Espíritu Santo se manifiesta en la voz de la iglesia, expresada por el colegio de los cardenales con el Papa, la doctrina de fe. Los demás, dice, son juegos de palabras. Sí, efectivamente, son juegos de palabras. Hoy, por ejemplo, se habla de la sinodalidad, y una palabra que provoca a veces hasta discusiones. ¿Qué cosa es eso de sinodalidad? Y dice, no, pues es que hay que preguntarle a la comunidad. Sí, pero preguntarle. Y el Papa dice, no es para hacer lo que ellos digan, es para saber cómo está una realidad y cómo enseñar la verdadera doctrina. Pero hay un juego de discusión en palabras, en ese sentido. Hay cosas a veces hasta tan pequeñas que se prestan hasta discusiones en palabras también. Por ejemplo, algunas cosas que hacemos a veces en la iglesia, en la celebración de la misa, que no se deben levantar las manos cuando usted reza el Padre Nuestro, que porque la norma dice que solo el sacerdote. Le digo, ¿y entonces por qué de también juntarlas? La norma no dice nada de que junte las manos cuando reza. Abrir las manos es una expresión de oración, juntar las manos es otra expresión de oración, hincarse es otra expresión de oración, en fin, son muchas las expresiones de oración. Eso es lo que menos debe ser motivo de discusión, ¿verdad? O que donde dice que se levanten las manos para decir, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Todo eso se ha prestado a discusión entre los que se dedican al estudio de la liturgia, ¿verdad? Nosotros ni tenemos que preocuparnos de eso. Una ocasión les decía en un grupo de padres
Veamos cómo celebra el Papa. Él es el maestro de la liturgia. ¿Sí? Él es el maestro de liturgia. Veamos cómo celebran nuestro obispo. Es maestro de liturgia. Entonces no tendremos por qué andar creyendo en otras cosas ni discutiendo otras cosas. Bueno, pues hoy nos dice el apóstol San Pablo, ¿verdad?, con Timoteo, y por eso les decía, eso me lo aplico a mí, cómo tengo que vivir yo. ¿Sí? Y en el Evangelio Jesús nos ha invitado a todos a ser parte del anuncio del reino de Dios por la salvación de todos. Pidámosle al Señor que su palabra siempre sea para nosotros aquello que nos anime a seguirlo, aquello que nos anime a buscar la salvación, tanto la nuestra como la de nuestros hermanos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre los espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio de San Lucas es muy conocido, lo hemos escuchado muchas veces, esta parábola del sembrador. Es una de las parábolas que Jesús explica qué significa. Por si alguna vez decimos yo no entiendo esta parábola, bueno, pues ya Jesús nos las está explicando hoy. Él le explica esta parábola. No siempre explica las parábolas, pero al pedirle a sus discípulos: Señor, explícanos esta parábola. Y comienza a explicar cada uno de los terrenos donde se siembra la semilla. ¿Qué significa? Y dice que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. El campo es el hombre. Y nuestra vida es un campo muy extenso. Nuestra vida tiene, igual que muchas parcelas, ¿verdad?,
podemos ver cómo en nuestra vida hay cosas que dan fruto, actitudes, y hay cosas o actitudes que no dan fruto. Piensen, por ejemplo, en algún propósito que han hecho y que a veces les dura a lo mejor una semana. Un propósito, si quieren, por salud, humanamente. Se proponen no tomar refresco, se proponen no comer pan, no comer dulces, y le empiezan, pero no aguanta uno, ¿eh? No hay perseverancia y no aguanta uno. Y la salud a veces se deteriora más. Por más que uno le esfuerza, no hay. En cambio, habrá algún propósito en la vida también. Me propongo ya no ser tan enojón, y muchos lo van logrando, van creciendo. Me propongo dejar un poco más la flojera, y muchos lo logran. Me propongo ir más al encuentro con Dios en la Eucaristía, en la Santa Misa, y muchos lo van logrando, ¿sí? Van dando fruto, van experimentando lo que significa estar con Dios en la Eucaristía. Podríamos decir entonces que en nosotros se da toda esta clase de terrenos, una semilla que se siembra, pero dice, por ejemplo, que la semilla que cayó en el camino, donde la pisan los hombres, se la comen los pájaros, significa aquellos que escuchan la palabra de Dios, o los representa, pero viene luego el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean y se salven. Alguna vez seguro que les ha tocado decir: me fui a la misa y también que venía tan contento porque sentí que Dios me habló y que me ama, y pues me ha dicho que es misericordioso conmigo. Y apenas saliendo se encuentra con alguna persona que les humilla, que les ofende, y entonces nace también el rencor o el coraje, se enciende el coraje. Es decir, vino el diablo y se la llevó pronto. Sí, la recibí con gusto, pero si no hubiera aparecido esta persona que me provocó, pues no se la hubiera llevado el diablo, la palabra, pero me hizo enojar inmediatamente. ¿Sí? Hay ese terreno, hay quizás el terreno también donde escucho yo la palabra de Dios, me da gusto, tengo ganas, deseo, tengo hambre, pero es como la que cae entre los espinos. Tengo muchas preocupaciones, y eso me impide que pueda dar fruto también. Pero también la palabra de Dios cae en tierra buena, porque decía, se manifiesta en algunas obras buenas que van produciendo fruto. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, qué obra buena va produciendo ya frutos. Una obra que va perseverando siempre. Que cuesta trabajo, pues sí cuesta, y hay que estar constantemente cuidando esas actitudes buenas, esas obras buenas. Como el sembrador, para que su maíz, su planta que ha sembrado, dé fruto, tiene que cuidarla, tiene que quitarle la maleza, tiene que abonarle, tiene que ponerle agua, todo lo necesario tiene que ponerle. Así nosotros tendremos que ir poniéndole a nuestra vida todo lo necesario para crecer en nuestra vida de fe, en nuestra vida de amor a Dios, de misericordia. Tendremos que ir cuidando esa planta. Eso significa ser perseverante, ser constante. Y se va dando fruto
cuando Jesús habla de la semilla que da fruto, dice, unos dan el 100 por uno, otros el 70, otros el 60 o el 30 por uno. ¿Sí? Y así vamos dando constantemente el fruto. Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de perseverar, poner atención en aquellas parcelas de nuestra vida donde cuesta trabajo que dé fruto, donde no es el mejor campo. Es como si dijéramos, yo sé de qué pata cojeo, ¿sí? Yo sé cuál es mi debilidad humana. Esta parcela casi no produce fruto. Tengo que trabajarla más. Tengo que buscar qué le hace falta a esta parcela en mi vida para que dé fruto. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de cuidar esta semilla que Él deposita diariamente en nosotros, que es su palabra. Que así sea. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío de Pietrelcina, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas.
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice, Señor, a tus hijos que te dan gracias por un año más de vida, a Marisela Lucas Castro, al matrimonio de Gustavo Ruiz Rivera y Patricia Lucas Castro, que te dan gracias por estos años de matrimonio, a su aniversario 17. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te vengo a adorar. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban. Los ángeles cantan y alaban. Ángeles y serafines Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso,
robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Pío de Pietrelcina, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Se pueden ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la